Vamos a resolver la ecuación del calor en un anillo. La situación que tenemos es la siguiente. Tenemos la ecuación del calor en una varilla de longitud 2πr, donde r es el radio del anillo. Lo que vamos a hacer es partir de una varilla de esta longitud y vamos a identificar el extremo inicial y el extremo final. Es decir, vamos a combar la varilla para formar un anillo. Aún así, seguimos llamando a x a la posición sobre los puntos de la varilla, que van a ser los puntos del anillo. Podemos expresar x utilizando coordenadas polares como el radio del anillo por el ángulo girado, donde el ángulo varía entre 0 y 2π. Para empezar en 0 y acabar en 2π. Bien, pues para expresar las derivadas con respecto a x en función del ángulo, lo único que tenemos que hacer es una pequeña regla de la cadena. La derivada de u con respecto a phi la podemos expresar como derivada de u con respecto a x por la derivada de x con respecto a phi. Como la derivada de x con respecto a phi por esta expresión es simplemente r, vemos que la relación entre la derivada angular y la derivada con respecto a la posición pues es bastante sencilla. Y lo mismo podemos hacer con la derivada segunda. Iterando este proceso, tenemos que la derivada con respecto a x es la derivada con respecto al ángulo dividido por r, y la derivada segunda con respecto a x es la derivada con respecto al ángulo dos veces dividido por r al cuadrado. Con lo cual, la ecuación del calor en estas coordenadas polares será esta que tenemos aquí. Que vemos que la única diferencia con respecto a la de arriba es que el término de la conductividad queda dividido por r cuadrado. Y esto para una función temperatura que depende ya no de la posición sino del ángulo sobre el anillo y del tiempo. Pero vemos que realmente no hay mucha diferencia con respecto a la ecuación anterior. Y lo que sí que tenemos es condiciones de contorno periódicas, porque al identificar el extremo 0 con el extremo 2π, lo que sucede es que estos puntos tienen que tener la misma temperatura y las mismas derivadas de la temperatura. Porque el ángulo phi igual a 0 coincide con el ángulo phi igual a 2π. Por lo tanto, como decía, la temperatura en 0 tiene que ser la temperatura en 2π, porque son los mismos puntos, y lo mismo sus derivadas con respecto al ángulo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos ese tipo de condiciones de contorno periódicas para la temperatura, por el mero hecho de que estamos en un anillo, que es periódico. Vamos a construir la solución de este problema por medio de separación de variables. Entonces vamos a buscar soluciones de la siguiente forma, que sean producto de una función del ángulo por una función del tiempo, que satisfagan a la vez la ecuación diferencial y las condiciones homogéneas. Bien, pues como las condiciones homogéneas y la ecuación son lineales, podemos aplicar el principio de superposición y entonces cualquier combinación de soluciones seguirá siendo solución. Entonces sustituimos esta expresión en la ecuación y tenemos la derivada con respecto al tiempo menos k veces 1 partido por r cuadrado por la derivada segunda con respecto al ángulo, y vamos a aislar la dependencia en las variables phi y t, que en este caso es fácil porque lo único que hay que hacer es dividir por phi mayúscula y dividir por t mayúscula y pasar un término al otro lado del igual. De esa manera tenemos este término que depende solamente de t y por lo tanto no depende de phi. En cambio, el término de la derecha depende de phi, pero no depende de t. Y como son iguales, si no depende de phi ni depende de t, al no haber más variables, la única posibilidad es que sea una constante que vamos a llamar menos lambda por comodidad. Por lo tanto, la ecuación de derivadas parciales se nos ha convertido en dos ecuaciones ordinarias que son las siguientes. Este término igualado a menos lambda nos da una ecuación para la phi y ese término igualado a menos lambda nos da una ecuación para el tiempo. Aparte, las condiciones de contorno periódicas también nos permiten sacar información. Tenemos que la temperatura en 0 es igual a la temperatura en 2π. Hacemos la separación de variables y tendremos que la función angular por la función del tiempo, solo que con la función angular evaluada en 0, tiene que ser igual a la función angular evaluada en 2π por la función del tiempo. Para que estas dos cosas sean iguales, podemos cancelar el término del temporal, salvo que fuera nulo, pero no nos interesa que sea nulo porque tendríamos la solución nula, y de aquí ya sacamos que la función angular en 0 y en 2π tienen que ser iguales. Y lo mismo con las derivadas. Y tendríamos la misma expresión, solamente con la derivada de phi con respecto
al ángulo en 0 y aquí la derivada de phi con respecto al ángulo evaluada en 2pi. Razonando igual que antes, vemos que la derivada de la función angular en 0 y la derivada de la función angular en 2pi tienen que ser iguales. Entonces, juntando toda la información que tenemos, obtenemos una ecuación tipo oscilador para la parte angular y dos condiciones de contorno que son las condiciones periódicas. Aparte tenemos una ecuación lineal ordinaria de orden 1 para la parte temporal. Y nos queda por último esta condición que no es más que el perfil de temperaturas inicial. Es decir, esta condición, que es la condición inicial, nos dice la temperatura en cualquier punto del anillo en el instante inicial. Es decir, la temperatura inicial, que es una condición inhomogénea. Entonces, por tanto, la dejamos para el final. Empezamos por este problema de contorno, que es conocido, porque es el problema de contorno para el oscilador con condiciones periódicas. Conocemos los autovalores, que en este caso se van a ver simplificados porque tenemos que la longitud del intervalo, más bien la semilongitud del intervalo, es pi. Recordemos que en el caso de condiciones periódicas, L es la mitad de la longitud del intervalo. 2pi, pues pi. Entonces los autovalores son cuadrados de múltiplos naturales de la frecuencia fundamental, que es pi partido por L, arrancando en n igual a 0, es decir, que tenemos autovalor nulo en este caso. Y las autofunciones son, para el autovalor nulo, los múltiplos de la unidad, es decir, las constantes, y para n distinto de 0, para n positivo, son combinaciones lineales de seno y coseno de múltiplos naturales de la frecuencia fundamental. Bien, en este caso, como la semilongitud del intervalo es pi, como decía, vemos que hay muchas cosas que se simplifican. Los autovalores son simplemente 0, 1, 4, 9, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos simplemente cosenos y senos de ángulos múltiplos. No tenemos las funciones del tiempo, pero podemos escribir ya esta superposición lineal, que al tener infinitas autofunciones va a ser, más que una combinación lineal, una serie. Entonces, separamos el término 0 porque vemos que es bastante distinto al resto. Entonces tendremos la función t0 por la función phi0, que es 1, y ahora una suma de las funciones t sub n por estas combinaciones de senos y cosenos que tenemos como autofunciones. Bien, pues ahora lo que hace falta es obtener las funciones del tiempo. Para obtener las funciones del tiempo tenemos que resolver la correspondiente ecuación diferencial, que en este caso es muy sencilla porque es de orden 1. Ahora lambda ya no vale cualquier cosa, sino que viene determinado por los autovalores del problema, que son n cuadrado. Ya digo que etiquetamos las funciones del tiempo, igual que etiquetamos las autofunciones con un índice n que nos recuerda a qué autovalor nos estamos refiriendo. Entonces escribimos la ecuación característica, en este caso, porque es una ecuación lineal con coeficientes constantes homogénea. Entonces tendremos derivada primera, lambda n. N cuadrado kappa dividido por r cuadrado por 1, porque no hay derivadas. Y entonces el único autovalor en este caso es simplemente menos n partido por r al cuadrado por la conductividad kappa. Pero también hay que considerar el caso n igual a 0, que lo vamos a tratar aparte. Entonces cuando n vale 0, simplemente nos queda autovalor lambda igual a 0 y podemos expresar la solución general en cada caso. En el caso de n positivo tendremos una constante por la exponencial del autovalor que tenemos multiplicado por el tiempo. Y en el caso 0 tendremos simplemente exponencial de 0, es decir, una constante, 1 por una constante. Bien, pues escribimos ya la solución de nuestras condiciones homogéneas, simplemente sustituyendo las funciones del tiempo por sus expresiones. La función 0 es simplemente una constante y las t sub n, es decir, para n positivo, son simplemente exponenciales, como tenemos aquí. Para evitar escribir demasiadas constantes, como aquí tenemos constante desconocida por constante desconocida y a sub n por b sub n y todas ellas son desconocidas, las podemos agrupar en solamente dos constantes, es decir, porque no necesitamos poner aquí otra constante más si ya tenemos estas constantes aquí.
Y nada, pues esto es la solución más general que resuelve la ecuación diferencial homogénea y resuelve las condiciones de contorno homogéneas, que eran las condiciones periódicas. Tenemos que descubrir quiénes son los cocientes A0, A1, B1, A2, B2, etcétera, etcétera. Y para ello lo que tenemos que hacer es imponer la condición que falta, que es la condición inicial homogénea, es decir, la temperatura en los puntos del anillo dependiendo del ángulo. Bien, pues aquí lo tenemos, la temperatura en los puntos del anillo dependiendo del ángulo en el instante inicial. La escribimos y para ello partimos de esta solución, sustituimos t igual a 0 y vemos que lo que nos queda es simplemente un desarrollo en serie de Fourier en senos y cosenos para la temperatura inicial f. Por lo tanto, vamos a necesitar que la función f tenga un desarrollo convergente de Fourier en serie de senos y cosenos en el intervalo 0,2pi. Bien, pues suponemos que lo tenemos. Entonces podremos expresar la función f con una serie de senos y cosenos y los coeficientes se obtienen por integración de la función f. Bien, pues entonces, comparando ambas expresiones, podemos identificar los coeficientes desconocidos A0, A1, etcétera, etcétera, porque esta serie es desconocida, mientras que la de abajo es conocida, porque los coeficientes se obtienen a partir del dato inicial. Y además, que una función tenga dos series convergentes, la única posibilidad es que sean la misma serie, es decir, que término a término sean la misma serie. Por eso, aquí identificamos el coeficiente A0 desconocido con el término independiente de aquí, que es f0 medios. Y el resto tenemos este coeficiente a sub n desconocido es igual al fn, que son los términos que multiplican al coseno, y los que multiplican al seno tienen que ser iguales también. b sub n tiene que ser igual a f tilde n. Con lo cual entonces ya tenemos la solución de nuestro problema porque tenemos identificadas todas las constantes, todos los coeficientes. Los coeficientes que aparecen aquí no son más que los términos del desarrollo de Fourier en serie de senos y cosenos del dato inicial. ¿Y cómo se calculan esos coeficientes? Pues lo recordamos, los coeficientes fn se calculan integrando la función f en intervalo 0,2pi por el coseno del phi y los f tilde son los términos del desarrollo en la parte de los senos, se obtienen integrando con los senos correspondientes en el mismo intervalo 0,2pi. Lo podemos expresar esto de esta manera. La solución en forma de serie es esta. Fijaros que no es más que la serie de Fourier a la cual le hemos añadido esta exponencial. Pues tenemos esta solución para este problema de valores iniciales para la temperatura de un anillo, simplemente con los coeficientes de Fourier del dato inicial, de la temperatura inicial. Vamos a verlo en un caso muy sencillo en el que el perfil de temperaturas viene dado por una función que es 5 coseno phi, el perfil de temperaturas inicial. No es muy realista porque las temperaturas son positivas, mientras que el coseno pues toma valores negativos, pero bueno, nos sirve como ejemplo. Entonces tenemos, esta es la temperatura inicial, y lo único que tenemos que hacer es, para construir la solución del problema, necesitamos hallar el desarrollo en serie de Fourier de senos y cosenos de esta función. Pero en este caso es muy sencillo, porque el desarrollo en serie de senos y cosenos del coseno no es más que el mismo. Es decir, es una serie que solamente tiene un término, que es el término coseno de phi multiplicado por 5, no tiene término independiente, no tiene término seno, no tiene ningún término seno, no tiene ningún término más, solamente tiene un único término, que es el término f1. f1 vale 5 y el resto de coeficientes valen 0. Bueno, pues entonces esta serie solamente tiene un término, que es el término f1. Entonces, este término es 0, todos estos términos son 0, y solamente queda el término f1 que es 5. Entonces tenemos exponencial de menos 1, kappa t dividido por r cuadrado por el coseno de 1 por phi. Es decir, tenemos esta solución para este problema. Bien, pues entonces seguiremos ver qué aspecto tiene. Aquí tenemos la temperatura inicial y lo que cabe esperar por culpa de esta exponencial, las temperaturas se irán igualando a 0 en todos los puntos del anillo. Y digo que no es muy realista por esta parte de temperaturas negativas. Bien, pues vemos lo que sucede. A medida que avanza el tiempo, las temperaturas se van igualando y van tendiendo a 0 rápidamente, como tenemos aquí.